Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver ejercicios de lo que es notación científica y prefijos. Nuestro primer ejercicio nos maneja 23.000 metros, donde la unidad de metros nos mide distancia o desplazamiento. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el punto decimal. Para nuestro caso, el punto decimal se encuentra aquí, justamente donde lo estoy marcando, y mover ese punto decimal hacia el lugar donde se encuentran las cifras más significativas. En este caso serían directamente hacia la izquierda. Podemos mover 1, 2, 3 lugares y tener entonces 23.0 por 10 a la 3 metros. Si hubiéramos movido un lugar más ese punto decimal, entonces tendríamos también 2.3 por 10 a la 4 metros. Ambas expresiones en notación científica son correctas. Y si nosotros quisiéramos utilizar prefijos del sistema internacional, necesitaríamos entonces ubicar cuál es el prefijo que sustituye a el 10 a la 3. Y en este caso el prefijo que sustituye a 10 a la 3 es kilo. Por lo tanto podríamos ahora tener 23.0 y en lugar de el 10 a la 3 ponemos el prefijo correspondiente, kilo, y después la unidad de medida que son metros. Por lo tanto, 23.000 metros es equivalente a 23 kilómetros utilizando prefijos del sistema internacional. Observando el siguiente ejemplo, tenemos nosotros 50 millones de hertz, donde recordemos que hertz mide frecuencia de onda. Ubicamos como primer paso en donde se encuentra el punto decimal, y aquí es donde podemos ubicarlo nosotros correctamente, y movemos hacia la cifra más significativa, que serían en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares hacia la izquierda. Y entonces podemos escribir como 50.0 por 10 a la 6 Hz. De la misma forma, si hubiéramos movido un lugar más el punto decimal, no pasaría nada, simplemente nos quedaría ahora como 5.0 por 10 a la 7 Hz, y ambas expresiones en notación científica son correctas. Para poder ocupar el prefijo correspondiente, tenemos que buscar cuál es el que sustituye a la notación científica 10 a la 6, y para este caso es el prefijo mega. Por lo tanto, podemos escribir esta cantidad como 50.0 mega, que sustituye a 10 a la 6, y luego la unidad de medida que nunca debemos de olvidar, que son hertz. Entonces 50 millones de hertz son equivalentes a 50 megahertz. En el tercer ejemplo tenemos una cantidad en gramos que nos mide masa de un objeto. Por lo tanto, ubicamos el punto decimal, que en este caso es visible, está aquí, y movemos hacia la cifra más significativa, que sería hacia la derecha. Podríamos mover 1, 2 lugares, y entonces tendríamos 0.7 por 10 a la menos 2 gramos, o si moviéramos un lugar más, entonces tendríamos 7.0 por 10 a la menos 3 gramos. Ambas situaciones en notación científica son correctas, y para este caso, tanto el 10 a la menos 2 como el 10 a la menos 3 tienen prefijos en el sistema internacional. Por lo tanto, tenemos dos opciones que son correctas: 0.7, y en lugar de 10 a la menos 2 podríamos tener el prefijo centi. Por lo tanto, 0.7 centigramos. O bien, sustituyendo el prefijo 10 a la menos 3, podríamos tener entonces 7.0 miligramos. Por lo tanto, 0.007 gramos son equivalentes a 0.7 centigramos o bien a 7.0 miligramos. Y ambos resultados son perfectamente correctos. En el último ejemplo que se nos presenta, tenemos una cantidad que mide en volts, donde el volt mide la diferencia de potencial en un sistema eléctrico. Si movemos el punto decimal, que está aquí donde lo estamos marcando, hacia la cifra más significativa, podríamos tener 1, 2, 3, 4, 5 lugares, y entonces podríamos escribir 0.8 por 10 a la menos 5 volts. O bien, si movemos un lugarcito más, el punto decimal, entonces tendríamos 8.0
por 10 a la menos 6 volts. Ambos resultados son correctos en notación científica, pero el único que tiene opción para convertirlo a prefijo es el 10 a la menos 6, que se puede sustituir por un prefijo llamado micro. Por lo tanto, podríamos dejar esta cantidad como 8.0 microvolts. Y podemos decir entonces que el 0.000008 volt es equivalente a 8 microvolts.